Muy buenas tardes. Bienvenidos por dedicar una tarde de un lunes tan desapacible como esta a lo que creo que es nuestra pasión compartida, que es Estados Unidos y la política de Estados Unidos. Hoy tenemos dos invitados realmente excepcionales. No me cabe ninguna duda de que nos van a iluminar y nos van a hacer entender todo lo que está en juego. A mi derecha, la profesora Laura Tedesco, de la Universidad St. Louis University en Madrid, y a mi izquierda, Alfonso González de León, que es un gran conocedor de Estados Unidos y además director asociado de Vincennes, que es un despacho especializado en asuntos públicos. Mi nombre es Pedro Rodríguez y también soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y, como todos tenemos un pasado, fui 20 años corresponsal de la ABC en Washington. Y siento que todavía no me he ido, aunque llevo 6 años por aquí. El motivo que nos congrega hoy es analizar las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Cada 2 años hay un proceso electoral a nivel nacional en Estados Unidos. Las llamadas midterm coinciden justo a la mitad del mandato presidencial, que es de 4 años. ¿Qué está en juego? Está en juego la renovación de toda la Cámara de Representantes, un total de 435 escaños. Está en juego la renovación de un tercio del Senado. En este año son 35 escaños. ¿Por qué un tercio y toda la Cámara? Porque es una forma de sincronizar todos los relojes políticos en Washington. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por 2 años y los miembros del Senado por 6. Esto corresponde a sus diferentes atribuciones. Los miembros de la Cámara están muy cercanos a la política fiscal, a los impuestos, que, como todo el mundo sabe, es una gran obsesión americana. Los miembros del Senado tienen otras atribuciones, es un club más selectivo, tienen más tiempo para ser más estadistas. Pero toda la historia no está en Washington. También en este ciclo electoral hay más de 6.000 puestos a cubrir en los estados de la Unión. Hay que recordar que este es un país federal, que el gobierno federal es muy importante, pero los estados también, y luego explicaremos por qué. En un total de 36 de los 50 estados de la Unión hay elecciones a gobernador y de las 99 cámaras legislativas estatales, 99, ¿cuál es la excepción? Nebraska. Es un sistema unicameral. De las 99 cámaras legislativas estatales, 87 también serán sometidas a renovación. Entonces, estas son principalmente las coordenadas. Hay 3 tradiciones en la política de Estados Unidos en juego. Las voy a enumerar brevemente. La primera es que el partido que ocupa la Casa Blanca, con independencia de qué partido sea, tiende a perder escaños en la Cámara Baja, sobre todo. La media son 23. La media son 27. Y los demócratas necesitan 23 para hacerse con la mayoría en la Cámara Baja. Esta regla no es absoluta. Ha habido excepciones en los que elecciones de medio mandato en las que el presidente es popular y consigue que su partido aumente escaños, pero por lo general no es el caso. El segundo condicionamiento es que la gente que participa en las elecciones generales, en las elecciones presidenciales, no tiende también a participar necesariamente en las elecciones de medio mandato. Son elecciones en las que cuesta más movilizar al público. Quizá porque muchos de los escaños en juego no son realmente competitivos. Está absolutamente claro quién va a renovar esas plazas. Una desagradable sorpresa es que la participación, los índices de participación suelen ser muy bajos. En las últimas midterm el índice de participación fue un 36%. Este año hay indicios de que el nivel va a subir, ¿no? Por ejemplo, en septiembre tuvieron un día nacional para registrarse, National Registration Day, y 800.000 personas acudieron a
formalizar los requisitos para poder participar en las elecciones. Y la última vez que hubo un National Registration Day solo fueron 150.000. El voto anticipado es otro indicador bastante interesante. Ya se estima que hay más de 10 millones de personas que han participado, ya sea por correo o por la posibilidad de votar anticipadamente en colegios electorales ad hoc. Y el último condicionamiento, y con esto ya acabo, es el panorama, el balance de poder en Washington, ¿no? El momento que vivimos es excepcional. El Partido Republicano, aunque aún no puede discutir hasta qué punto Trump y el Partido Republicano son la misma cosa, el Partido Republicano controla la Casa Blanca, la Cámara Baja y el Senado, ¿no? Eso es realmente excepcional. Desde los años 70, en parte por la grandísima polarización política de este país, vemos una tradición que ellos llaman de gobierno dividido. Es lo que los franceses, que son más sensuales en su léxico político, llaman cohabitación. Y significa que ningún partido controla esos tres centros de poder en Washington. Digamos que esa situación excepcional, qué va a pasar con los votantes de Trump, son incógnitas que también están implicadas. ¿Qué va a pasar con el futuro de la administración Trump? Son incógnitas que están implicadas en esas elecciones. Sin más dilación, pasamos, y si os parece, empezamos por lo más evidente. ¿Qué se juega Trump en estas elecciones? Bueno, muchas gracias. ¿Qué se juega Trump? Bueno, él dijo que él no se jugaba nada, ¿no es cierto? Que básicamente los que se jugaban eran el Congreso y que no tenía nada que ver con él. Pero en realidad lo que sí se juega es que si pierde el Congreso, es bastante probable que el Partido Demócrata, si llega a tener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, esté todo el tiempo tratando de investigar la administración Trump, ¿sí? Y que y esto puede también bloquear cualquiera de sus políticas, que fue lo que le pasó también a Obama y muchos presidentes que perdieron en las elecciones legislativas de midterm, ¿sí? Entonces, eso es lo que se juega. Se juega este poder que, como vos decías, tiene en este momento. Tiene la Casa Blanca y tiene el Congreso. Se juega ese poder que le permite hacer básicamente o implementar las políticas que él quiere sin ningún tipo de control. Eso es lo que él se juega. Se juega también lo que podría ser su reelección, ¿sí? Porque si pierde mal, porque en muchos casos estas midterms se ven como un referéndum sobre Trump, ¿sí? Si el Partido Republicano pierde mucho, es probable que muchos le echen la culpa a Trump. Y en ese sentido puede ser que empiece a resquebrajarse las posibilidades de que él sea el candidato del Partido Republicano para el 2020. Entonces, bueno, eso también es algo que podría ponerse en juego. Se pone en juego, entonces, por un lado, el poder que él tiene en este momento, que controla el Partido Republicano, controla la Casa Blanca y el Congreso y el Tribunal Supremo, y también su reelección. Sí, desde mi punto de vista, y ahondando en lo que decía Laura, fundamentalmente Trump se está jugando dos cosas, principalmente, y una cosa que yo creo que a él le afecta mucho, su vanidad. Desde un punto de vista que, como dice Laura, el nombre de Trump no está en ninguna de las papeletas que van a rellenar ni que van a completar y a poner en los colegios electorales los millones de votantes que voten en Estados Unidos, pero en muchos actos de campaña, haciendo campaña por congresistas o senadores del Partido Republicano, Trump ha manifestado: un voto por este congresista o este senador es un voto por mí, identificando claramente los resultados del Partido Republicano con, como decía Laura, una especie de plebiscito, de referéndum hacia su persona. Por tanto, desde un punto de vista de su ego o vanidad personal, él se está jugando
el volver a tener una mayoría de apoyo social entre el electorado americano, aunque bueno, el tema de la mayoría y cómo se tradujo los votos en el colegio electoral, pues es otra cosa a la que podíamos entrar, pero como mínimo volver a tener un apoyo mayoritario suficiente como para que le garantizara la segunda cosa que se juega, que es su capacidad de gobernar. Es decir, él se presentó a las elecciones de 2016 con una agenda política muy ambiciosa, con un montón de temas. En estos 2 años, que suelen ser años, no diría fáciles, pero sí que los estudiosos le suelen llamar el honeymoon period, la luna de miel, los primeros 2 años de un presidente nuevo que llega a la Casa Blanca, tiene el favor de la gente y más con un poder legislativo también controlado por su propio partido, pues tenía que haber sido una época muy, muy fácil para él para haber conseguido cosas y haber avanzado su agenda política. Y nos encontramos que los resultados que ha dado su mandato en estos 2 años son escasos, sobre todo centrados en el tema de los nombramientos a jueces del Tribunal Supremo y la reforma fiscal, pero todo el tema, por ejemplo, del Obamacare, pues, pese a los esfuerzos puestos por la administración Trump, no consiguió sacar adelante ninguna medida al respecto. Y de cara a los próximos 2 años que le quedarían, de 2018 a 2020, el hecho de perder cualquiera de las 2 cámaras del Congreso, en este caso pinta bastante más claro que las posibilidades son de que perdiera la Cámara de Representantes. En el Senado es bastante difícil que pierda la mayoría, porque de los senadores, de los 35 senadores que se van a elegir, que comentaba Pedro, son solo 9 de ellos son republicanos, que se vuelven a jugar su puesto, los otros 26 son demócratas. Por tanto, hay 42 ya republicanos que se están quedando y que no van a ser reelegidos, y por tanto los demócratas están jugando muchos más escaños en el Senado que los que se juegan los republicanos. Por tanto, es mucho más probable que los republicanos mantengan o incluso aumenten la mayoría en el Senado, pero que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, y perdiendo cualquiera de las 2 cámaras, en este caso la Cámara Baja, ya supondría un obstáculo bastante grande para que Trump consiguiera implementar sus políticas, principal y fundamentalmente por una cosa muy relevante, que es que en este caso la Cámara de Representantes, la House of Representatives, tiene el poder del dinero, que se le llama el power of money, porque todas las leyes que tienen que ver con temas presupuestarios tienen que empezar su tramitación en la House of Representatives y luego ir al Senado. Por tanto, como todos sabemos, para implementar políticas públicas necesitas dinero. ¿Quién tendrá el control del dinero? La House of Representatives. Y si todo lo que quiere hacer Trump de fondos para construir el muro, para todos los temas arancelarios, etcétera, va a tener que pasar por la House of Representatives, y el hecho de que tengan mayoría los demócratas le va a suponer un bloqueo constante. Yo también señalaría la enorme dificultad a la que se enfrenta Trump, porque una de las cosas más difíciles en política es convertir un cabreo, un calentón, una desafección en un movimiento político viable y permanente. Hace 2 semanas salieron los mejores datos de empleo en medio siglo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en estos días, la bolsa, los mercados bursátiles en Estados Unidos han retrocedido significativamente. Trump, ya sabemos que es muy, tiene facilidad para reclamar, asumir crédito por cualquier cosa. Él ha presentado como un éxito que los mercados bursátiles estuvieran muy altos. Ahora, cuando bajan, le echa la culpa a la Reserva Federal. Pero la economía y Trump y la desafección es un problema muy político, muy importante, que es la diferencia entre realidad y percepción. Es decir, la economía va bien, sin embargo, la economía más especulativa no va bien. ¿Y con qué juicio se van a quedar los votantes en las elecciones? ¿Van a exigir responsabilidades a Trump, que tradicionalmente unas elecciones de medio mandato terminan siendo, es muy difícil que no sean un plebiscito sobre el presidente? Al mismo tiempo, llevamos 3 años de una sobrecarga absoluta de la política en Estados Unidos por parte de Trump, ¿no? Algún fusible tendrá que saltar en algún momento.
a mí me llama la atención que el índice de popularidad del presidente sea 43%. Y, sin embargo, no parece que su partido vaya a sufrir una enorme derrota en estas elecciones. Y esto me lleva a este análisis puntual que queremos hacer. La Cámara Baja, la Cámara de Representantes que ha introducido Alfonso con su responsabilidad presupuestaria. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Los republicanos van a seguir manteniendo esa mayoría? Si cambia la Cámara de mayoría, ¿qué puede implicar esto para el gobierno de Estados Unidos? Bueno, también hay algo que yo quiero puntualizar, es que muchas veces pensamos que la gente que se va a acercar a votar van a votar pensando solamente en Trump, pero en muchos casos las cuestiones locales van a ser importantes también. Y entonces creo que eso también tenemos que recordarlo, porque muchos van a votar por cuestiones más locales que no tengan tanto que ver con la política nacional o con la imagen que tiene Trump en el exterior, o con el muro, o con todas las políticas que él dice que quiere implementar. Pero bueno, la Cámara va a ser fundamental realmente para el día después de las elecciones, ¿no? Porque si el Congreso, si la Cámara se queda en manos de los demócratas, bueno, va a ser muy difícil todas las políticas que él quiere implementar y que es importante que implemente, sobre todo para poder seguir con los logros, ¿no? Tanto en la economía, en el presupuesto, ¿sí? También es cierto que Trump es uno de los pocos presidentes que ha dicho muchas cosas en la campaña que las ha ido haciendo, digamos. Barbaridades o no, pero las ha ido haciendo. Y entonces, bueno, eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo va? Es un poco lo que vos decías, ¿qué es lo que va a hacer si ya todas las cosas que él dice todos los días no las puede lograr, ¿no? Si el Congreso no lo acompaña? ¿Cómo va a ser Trump? ¿Cómo va a reaccionar si es que él tiene las manos atadas por el Congreso? Y eso es algo que va a polarizar aún más la economía. Va a ser capaz de volverse uno de estos presidentes que de alguna manera terminan deteriorando el poder del legislativo, o simplemente va a respetar las instituciones. Esa es otra de las preguntas abiertas, ¿no? Hasta qué punto va a respetar si los demócratas ganan en la Cámara de Representantes. Y también lo importante sería qué van a hacer los demócratas, porque solamente paralizar el gobierno durante 2 años no les va a dar a los demócratas una visión una imagen muy positiva, ¿sí?, para el después. Desde mi punto de vista y viendo un poco más en concreto los números de la Cámara de Representantes, es decir, ahora mismo y por hoy las últimas predicciones, por decirlo de una manera, de los 435 representantes que se van a elegir, más o menos las encuestas dicen que 205 van a ser de los demócratas, 200 más o menos están en los republicanos, y hay 30 que están lo que llaman los americanos toss-up, que puede caer de un lado o del otro. El tema es que de esos 30, alrededor de 20 son republicanos en cuyos distritos ganó Hillary Clinton, en muchos de ellos, o que Trump ganó por un margen muy pequeño, y 10 solo son de demócratas que están defendiendo su escaño ante una posible victoria republicana. Entonces, las probabilidades, los expertos americanos dicen que alrededor del 70% de probabilidades de escenarios políticos que estudian es que la Cámara de Representantes va a cambiar de color, y en este caso va a pasar a control demócrata.
¿Qué puede traer consigo eso? Desde mi punto de vista, principalmente son dos cosas. Una, la apuntaba anteriormente, el control presupuestario. Es fundamental para implementar políticas públicas tener dinero. El control y el procedimiento presupuestario en Estados Unidos funciona diferente como en España, es decir, el gobierno, en este caso Trump, no presenta un presupuesto al Congreso, sino que presenta una especie de blueprint, que le llaman, una especie de proyecto, pero luego es la Cámara la quien tiene que hacerlo. Por tanto, teniendo en cuenta que no van a estar de acuerdo y no van a ponerse de acuerdo en Gobierno, White House, Cámara de Representantes y Senado, nos podremos encontrar probablemente con escenarios en estos próximos 2 años de shutdown, que le llaman los americanos, en el que volvamos a tener cierres de Gobierno, que los servicios federales, parques federales, muchos empleados federales pues tengan que quedarse en casa porque no se les puede pagar las nóminas porque el gobierno no tiene dinero adjudicado para poder pagar esas nóminas, y que vivamos en un ciclo presupuestario de cada 6 meses ir renovando resoluciones para poder dar cierto dinero al gobierno, pero sin dejarle margen de que implemente políticas públicas con dinero nuevo que le dé la Cámara de Representantes. Eso por una parte. Y, en segundo lugar, que Trump viva bajo un foco y una lupa de investigaciones constantes. Es decir, otro de los poderes muy importantes en ese sistema de checks and balances que tienen los americanos es el poder de investigación, el oversight que tiene el poder legislativo sobre el ejecutivo. Y en este caso, lo que se podría producir es que en la medida que el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes y controla el poder en varias de sus comisiones, podría empezar a mandar citaciones y supinas para que el presidente Trump, pues, por ejemplo, tuviera que publicar sus tax returns, porque hay una ley de 1924 que habilita que el comité presupuestario, por decirlo, el comité de presupuestos de la Cámara de Representantes o del Senado pueda pedir los tax returns, la declaración de la renta de cualquier ciudadano americano, incluido el presidente. Si eso se produjera, pues el presidente estaría obligado a dar esa declaración de la renta, y con un voto favorable de la Cámara de Representantes se podrían hacer públicos, con todas las consecuencias que eso podría llevar para Trump, de que realmente se conociera toda su actividad económica, actividad de negocios, posibles vínculos de negocio con agentes rusos, etcétera. Entonces, desde un punto de vista de impacto en el gobierno de Trump, no le van a dejar o no le van a dar dinero para que implemente sus políticas, y los demócratas van a estar todo el día machacándole con investigaciones e intentando sacar a la luz todos los trapos sucios que pueda tener Trump. El cromatismo de los colores en la política de Estados Unidos es un poco confuso, porque el rojo está asociado a los republicanos y el azul a los demócratas. Estos estados que ha descrito, estos distritos congresionales donde está en juego la mayoría en la Cámara Baja, alguien los ha descrito como lugares donde el azul se encuentra con el rojo. No es el Malva, es esos lugares a las afueras de grandes ciudades, barrios residenciales con alto nivel de renta, altos niveles de educación, donde el presidente no es extremadamente ni popular ni impopular, donde curiosamente las mujeres suelen ser un voto asiduo, y a lo mejor Trump se juega la mayoría en la Cámara Baja por todo lo que ha pasado en el último año y la reacción que una parte del voto. Es muy difícil decir qué voto va a ser el decisivo. Siempre en todos los ciclos electorales siempre se pone en moda un arquetipo de votante, el fontanero, el Joe Sixpack, la camarera, ¿no? Este año son estas señoras con estudios, con cierto nivel, que a lo mejor dicen lo que le parece toda la forma en que Trump ha intentado definir y redefinir cómo se trata a las mujeres, cómo se las cree, o, en fin, todo este año tan peculiar en la guerra cultural de Estados Unidos. También me gustaría añadir que es verdad que es previsible que habrá una sobreactuación de la Cámara de Representantes si los demócratas toman la mayoría. Pero por el otro lado, también creo que es previsible una sobreactuación
de Trump si los demócratas toman la mayoría. Es decir, la evolución de la moderna presidencia de Estados Unidos está vinculado al fenómeno del gobierno dividido. Es decir, los presidentes, al no poder controlar las dos cámaras, sobreactúan. El ejemplo más evidente es la proliferación de órdenes ejecutivas, ¿no? Todas estas fotos que vemos a Trump con el rotulador gordo firmando en el despacho Oval no se sabe qué, esos son órdenes ejecutivas, equivalente a nuestros decretos ley, que no tienen que pasar por el Congreso. Es un atajo muy conveniente. Entonces, creo que también Trump, como siempre, este es un sistema diseñado con la obsesión de evitar la concentración y el abuso de poder. Y si es verdad que la Cámara Baja le puede hacer la vida imposible, él también tiene otros recursos para seguir dándonos que hablar durante los 2 próximos años. Si hablamos de la Cámara Baja, no podemos dejar de mencionar el Senado. Me parece importantísimo. ¿Qué perspectivas ves en el Senado? Bueno, yo creo que el Senado es distinto, digamos, y quizá lo que estuve viendo es que quizá la posibilidad de que se queden, de que la Cámara, de que los republicanos pierdan el Senado es un poco más, es menor respecto de la Cámara de Representantes, ¿sí? Es más seguro que el Senado quizá quede como está, ¿no? En las manos de los republicanos, ¿sí? Pero sería más o menos el mismo, o sea, si los demócratas se quedan con el Senado, ¿sí? Pero no se quedan con la Cámara de Representantes, la situación quizá para Trump no sería tan complicada por lo que hablábamos recién, digamos, porque bueno, va a poder seguir teniendo acceso a los fondos financieros, digamos, pero bueno, va a estar ahí siempre bloqueado por el Senado. Lo que yo quería puntualizar es esto de lo que vos hablabas también de los votantes, del electorado, y lo que quería también decir, lo que dije anteriormente. Para el Senado también es cierto que quizá la gente va a votar más por los temas locales, por aquellos senadores que tienen una trayectoria más larga en los distintos estados, y entonces eso quizá la polarización que tienen todas estas elecciones quizás sea menor en el tema de los candidatos a senador. Simplemente porque quizá en ese sentido la gente va a votar más a aquellos que consideran que los va a representar mejor, que va a representar más los intereses de su Estado en la Cámara de Senadores. Y creo que las mujeres van a jugar un rol bastante importante en esta votación, tanto para la Cámara de Representantes como para la Cámara de Senadores. No encontré estadísticas que pudiesen diferenciar, ¿no?, hasta qué punto van a ser más importantes en la votación de senadores que en la de representantes. Yo creo que el escenario sería bastante parecido, ¿no? Si se queda con una de las dos cámaras, creo que la Cámara de Senadores, o sea, si pierde, la Cámara de Senadores, no sería tanto el daño cotidiano como si pierde la de representantes. Sí, desde mi punto de vista, es decir, el tema del Senado, como decíamos antes, ahí se invierten las tornas y la probabilidad de que los republicanos mantengan el control o incluso aumenten un poco la mayoría es favorable, en este caso, los porcentajes hacia ellos, porque, como decíamos antes, 42 de los actuales 51 senadores republicanos van a seguir, no tienen que ser reelegidos. Y entonces, de los 35 que se eligen, 26 son demócratas y 9 republicanos. Entonces, se están jugando muchos más puestos, tienen que asegurarse muchos más puestos los demócratas que los republicanos. De los 42 que se quedan, lo que dicen las encuestas son que de los que están en juego, prácticamente alrededor de 6 o 7 están seguros ya para los republicanos, porque son estados, lo que se dice safe seats, o sea que no están muy disputados, dado que el estado suele ser muy rojo o muy azul. Por tanto, ya estaríamos en unos 49-50. Hay unos 5 o 6
senadores que sí que son carreras electorales que, de nuevo, como decíamos antes, son toss-ups, que pueden caer de un lado o del otro, pero es que de esas 6 que las encuestas dicen que están demasiado cerca como para inclinarse por uno o por otro, 4 son demócratas y 2 son republicanos. Es decir, de nuevo, los demócratas se están jugando mantener muchos más puestos que no los republicanos. Por lo tanto, no es descartable un escenario en que los republicanos acaben con 53 senadores frente a los 51 que tienen ahora. Sería todo eso ganando todos los que están un poco en disputa. Si nos encontráramos en ese escenario, bueno, en cualquiera de los escenarios en el que la Cámara de Representantes mantenga una mayoría republicana, ¿qué efecto puede tener en las políticas de Trump? El Senado, a diferencia de lo que es la Cámara de Representantes, hay 2 poderes que son únicos y que se tratan únicamente en el Senado. Es básicamente el tema de los nombramientos y los convenios internacionales. Entonces, a nivel de nombramientos, lo hemos visto con el nombramiento de Neil Gorsuch y de Brett Kavanaugh para ser jueces del Tribunal Supremo, ha sido una batalla que únicamente se ha librado en el Senado. Por tanto, todo lo que tenga que ver con nombramientos, sea del Poder Ejecutivo, sea del Poder Judicial, mientras controle el Partido Republicano en el Senado, se puede, en cierta medida, asegurar que ahí sus nombramientos van a seguir teniendo vía libre. Y el tema de los convenios internacionales. Estamos viendo cómo la guerra comercial, la revisión del NAFTA, el de descartar por parte de Trump el TTIP, bueno, el tema de los convenios internacionales con el Acuerdo de París también, es decir, es un tema que Trump lo está llevando como bandera. Y mientras mantenga el control de la Cámara de Representantes, aunque es verdad que para ratificar convenios internacionales necesitas una mayoría de 2 tercios, no te basta con una mayoría simple, pero le puede ayudar a que desde un punto de vista de política exterior y de toda su política comercial, tener el control del Senado le asegura una mayor facilidad a la hora de implementar esas políticas que tengan que ver más hacia el exterior y no tanto las políticas internas presupuestarias que hablábamos antes. Una buena forma de entender estas elecciones es como un juego de estrategia. Cuantos más frentes abiertos tienes, más vulnerable eres. El tercio en el Senado, que se renueva ahora, fue elegido en la reelección de Obama. Y al igual que hablamos de que el partido que ocupa la Casa Blanca tiende a perder escaños en las midterms, también existe otro efecto contrario, que es el coattails, ¿no? El faldón del abrigo. Si un presidente tiene empuje, puede ayudar a que su partido también sume escaños en el Congreso. El Senado, por supuesto que es muy importante, pero aquí la palabra operativa es probabilidades, ¿no? Ya sabemos la cara que se le pone a la gente que intenta vaticinar el resultado de procesos electorales de un tiempo a esta parte, ¿no? Y como la mayoría somos de letras, yo creo que nos cuesta entender lo que significa probabilidad. Mi periódico, en la víspera de las elecciones presidenciales de 2016, sacó un friso con todos los especialistas en Estados Unidos, y todos, menos una excepción que luego comentaré, decían que ganaba Hillary Clinton. Y luego ponían el índice de probabilidades del New York Times, que le daba más de 80% de que ganara Hillary Clinton, ¿no? Entonces, vemos que hay un esfuerzo muy grande por no sacar cálculos precipitados, por no crear falsas expectativas. Pero es cierto que los demócratas han empezado con un listón muy alto, porque empezaron a hablar del Blue Wave, del tsunami azul que iba ahogar Washington. Sin embargo, ese tsunami, esa gran ola de avances del Partido Demócrata, pues de momento nos cuesta anticiparla, ¿no? Ya ha salido en vuestras exposiciones y quiero destacarlo porque me parece muy relevante. ¿Vosotros creéis que estamos ante otro año de la mujer en la política de Estados Unidos? Bueno, a ver, no sé, espero que sí. No sé si va a pasar, pero espero que sí. Yo creo que hay un récord de candidatas mujeres, ¿sí? Especialmente en el Partido Demócrata. Las mujeres realmente han llevado la bandera
la oposición a Trump, bueno, porque realmente Trump ha mostrado lo peor del machismo y de cómo se ha, por muchos años y todavía en muchas culturas, se trata a la mujer. Y yo creo que de alguna manera eso ha sido bastante importante para la movilización, pero también para la polarización y la radicalización de alguna manera de los temas. O sea que por un lado tiene un punto positivo, que es la movilización de un electorado que parecía que no se interesaba mucho por la política. Pero claro, cuando uno se moviliza por bronca, de alguna manera no es lo mismo que movilizarse con una visión, con un programa, con las ganas de hacer algo distinto, digamos, que la movilización de las mujeres no sea solo sacar a Trump, ¿no? Pero que tenga un programa que vaya más allá de sacar a Trump. Vamos a ver si estas elecciones muestran que es el año de la mujer. Evidentemente Estados Unidos no estaba preparado para tener una mujer como presidente, y vamos a ver si estas elecciones dan el camino para que haya otras candidatas para la presidencia en las próximas presidenciales, y si el electorado norteamericano está un poco más preparado para eso. Pero sí, yo creo que sí que ha sido el año de la mujer. Las mujeres salieron a la calle inmediatamente después de la elección de Trump, y las mujeres de alguna manera han ido rompiendo muchas barreras, muchos techos de cristal, no solamente laborales, sino también culturales. De cara al 2020, ¿crees que vamos a volver a ver a Hillary Clinton? No, Hillary Clinton no, pero quizá alguien distinto sí, pero no, Hillary no. Hillary no, porque Hillary creo que no es la mujer que se espera que represente a este movimiento de mujeres, digamos. Recogiendo el hilo que decías de la ola o el tsunami azul, para mí, desde luego, es imposible que se produzca ese tsunami en la medida en que no se sepa hacia dónde va ese tsunami, que eso es un debate en el que podemos entrar luego, que también lo mencionaba Laura. Es decir, el problema, en mi opinión, por el cual los demócratas no van a conseguir esa ola que ellos esperan, es que tampoco no tienen ni un liderazgo ni un programa, que mencionaba Laura, que realmente justifique esa ola para que la gente se sume, no solo por enfado o en contra de Trump, sino con entusiasmo hacia un programa político o un discurso como en 2008 sucedió con Obama. Entonces, desde ese punto de vista, la movilización de las mujeres que comentabas como punto de reflexión, desde luego va a ser muy importante, en la medida en que en 2016, cuando Trump fue elegido, sorprendentemente ganó entre las mujeres, y sobre todo ganó entre las mujeres blancas, cosa, pues, viendo el carácter del personaje, que realmente a todos los politólogos y estudiosos pues sorprendió, también en gran medida porque Hillary Clinton no era una figura que supo traer consigo ese espíritu de movilización del colectivo de las mujeres, como mucha gente esperaba. Entonces, va a ser clave, desde luego, que para estas midterms esas mujeres blancas como colectivo, tanto las desengañadas con Trump como sobre todo aquellas que potencialmente se quedaron en casa y no participaron, vayan a votar por el Partido Demócrata. Y para mí también va a ser muy importante otro colectivo, que son los millennials. Los millennials, un colectivo que en 2016 tuvo una participación poco significativa en términos generales, y suele tener una tendencia hacia visiones más liberales, progresistas del Partido Demócrata. Y, de nuevo, por un sentimiento anti-Trump, lo que los expertos están preveyendo es que se movilice en mayor medida en favor de los demócratas, y que esa movilización mayor de las minorías en general y de las mujeres blancas y los millennials en particular pueda producir ese cambio, al menos en una de las cámaras, pero que sin duda no va a ser el tsunami azul del que algunos demócratas han querido hablar y han querido poner sobre la mesa, porque yo creo que no hay ni liderazgo ni programa para conseguir ese tsunami.
Me parece que estáis avanzando en un sitio, hacia un lugar especialmente interesante, que es lo que se juega el Partido Demócrata en estas elecciones. Recomiendo a todo el mundo la lectura de una columna que publicó David Brooks el 22 de octubre en el New York Times, titulada El Partido Materialístico. Y hablaba del Partido Demócrata, cómo para un presidente relativamente impopular, 43%, hay que recordar que 45% es lo que tenía de aprobación Obama cuando perdió hasta la camisa en sus primeros midterms. Y con un 43% Trump es capaz de por lo menos mantener una cámara, una de las dos cámaras, ¿no? Es llamativo, ¿no? Y David Brooks decía, no se puede vencer a algo con nada, ¿no? ¿Podemos incidir un poco en los problemas del Partido Demócrata, en los dilemas en este ciclo electoral? Sí, bueno, creo que el Partido Demócrata primero le falta un liderazgo definido, o sea, eso creo que es lo más importante. O sea, Sanders no es el líder que los va a llevar a la Casa Blanca, y hasta ahora no hay nadie que se perfile como ese líder que los puede llevar a la Casa Blanca. Eso por un lado. Y luego le falta una agenda propia, porque en definitiva el Partido Demócrata hasta ahora va alimentando esta guerra cultural, va alimentando el tema también de las identidades, de los blancos, de los negros, o sea, de alguna manera va respondiendo a lo que se plantea desde Trump, no solamente, no desde el Partido Republicano, pero desde las filas de Trump, ¿no? Entonces responden a la caravana, con las barbaridades que dice Trump. Ellos responden de qué es lo que van a hacer con la caravana, y claro, también es cierto que eso al común del norteamericano tampoco debe querer que entren los 7.000 u 8.000 hondureños, ¿sí? Sin ningún tipo de control. Hay un problema con el Partido Demócrata después de Obama, que es un problema de liderazgo y es un problema también de visión, es un problema de qué hacer frente al rol y al lugar de Estados Unidos en el mundo, no solamente qué hacer a nivel doméstico, sino también el rol de Estados Unidos en el mundo. Y hasta que ellos no puedan solucionar eso, el camino hacia la Casa Blanca va a encontrar muchísimos más escollos. Sí, lo que está diciendo Laura, sin duda, tiene toda la razón en cuanto al liderazgo y en cuanto al programa. En materia de liderazgo, se mencionaba el nombre de Bernie Sanders. Desde luego, Bernie Sanders, otros potenciales nombres que suenan para 2020, Elizabeth Warren, no creo que tampoco fuera la candidata, en mi opinión, para conseguir ese tsunami azul. Y Joe Biden, que también el nombre ha flotado por ahí, probablemente sí que tiene un peso político más centrado del que podría tener Elizabeth Warren, pero estamos hablando de que en 2020 tendría, si no recuerdo mal, 77 o 78 años. Una edad un poco ya pues, elevada para presentarse a un puesto como el de presidente de Estados Unidos. Y luego, en cuanto al programa, lo que estamos encontrando en estos 2 años de legislatura de Trump es básicamente un Partido Demócrata a la defensiva. A la defensiva en cuanto al legado de Trump, en cuanto al legado de Obama, es decir, su política se basa en criticar lo que hace Trump y defender lo que ha hecho Obama, pero no en proponer una cosa diferente de, bueno, más allá de lo que hizo Obama, cómo vamos a seguir adelante. Teniendo el Obamacare, como con el reto de la inmigración vamos a actuar, como vemos a Estados Unidos en su rol internacional con economías pujantes como China y Rusia. Y yo creo que con el tema de la inmigración, que también salía antes, lo mencionaba Pedro, lo mencionaba Laura, el Partido Republicano ha encontrado un filón. O sea, en inmigración es uno de los temas principales en los que el Partido Republicano se está gastando dinero en esta campaña, en hacer anuncios, en hacer discursos, etcétera, porque no se está encontrando con un discurso claro por parte del Partido Demócrata. Es decir, sacaron una nota conjunta los dos líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, simplemente criticando a Trump por utilizar la caravana en términos partidistas, promoviendo una política del miedo frente a lo que puede venir, criticando que mencionan la caravana como una invasión de inmigrantes ilegales, etcétera, pero
pero sin proponer o sin decir exactamente qué es lo que harían ellos con esa caravana, cuál es su política migratoria, diciendo, oye, pues realmente es irrazonable que podamos tener una política de fronteras abiertas y que aquí entre cualquiera como le vengan ganas, sino que esta gente, si realmente hay motivos para los que pueda aplicar a un asilo político, pues que lo hagan por los procedimientos legalmente establecidos. Es decir, se puede tener una política de inmigración clara y razonable siempre que la expongas y que no tenga nada que ver con el discurso agresivo y populista que está teniendo Trump al respecto, pero el problema es que no se está dando ese discurso en materia de inmigración. En materia de economía es difícil rebatir los números a nivel de mercado, de cómo están yendo las bolsas o cómo está yendo el paro. Y en cuanto al sistema sanitario, que también es uno de los temas fundamentales, o el tema fiscal, pues en el sistema sanitario no están haciendo nada más que defender el Obamacare, y en el sistema fiscal, desde luego, ahí es difícil convencer a un americano de que bajarle los impuestos no le guste. Entonces, la única victoria legislativa que tiene Trump, que es la reforma fiscal para bajar los impuestos, pues es difícilmente criticable, porque no vas a encontrar mucho apoyo social más allá de los liberales estrictamente hablando, o del perfil más sanderista o socialista, como lo llaman ahí, del voto. Entonces, de nuevo, el Partido Demócrata se juega que la confianza de que le puedan dar los votantes en estas elecciones midterms de 2018 no sea en vano, no sea simplemente un anti-Trump, sino que la sepan utilizar para, a partir de ahí, construir un liderazgo y un programa que pueda realmente cambiar el signo electoral de la Casa Blanca en 2020. Yo he estado viendo ahora cómo estaban haciendo comparaciones o buscando antecedentes en la forma en que Trump plantea los debates políticos con 1994, el contrato con América, Newt Gingrich y la Revolución Conservadora, ¿no? Cómo hay un virtuosismo de buscar lo que ellos llaman las cuestiones cuña, wedge issues. Es decir, este tipo de cuestiones de debate lo que hace es forzar al oponente a asumir posiciones con las que no está confortable, con las que no está cómodo. Porque es un debate forzado en extremos. O cerramos las fronteras o las abrimos por completo. Y en esto Trump es muy bueno en presentar tomar la iniciativa con este tipo de cuestiones que fuerza a los demócratas a estar a la defensiva, ¿no? El Partido Demócrata no es partidario de eliminar las fronteras o los controles que existen actualmente, pero se está viendo forzado a asumir posiciones por la retórica divisiva de la cual Trump es un virtuoso. Bueno, como estamos en Casa América, no podemos pasar sin dedicar un poco nuestra atención al voto hispano. El voto hispano es, yo creo, un poco el santo grial de la política norteamericana. Los números son muy buenos, suenan muy bien, pero no termina de materializarse. Además, es un voto muy joven. Hablabas antes de los millennials. El problema de los jóvenes en Estados Unidos es que tampoco participan en los procesos electorales como debieran, ¿no? Entonces, ¿qué os parece esos 29 millones de hispanos que pueden ejercer el derecho al voto en este ciclo electoral? ¿Qué perspectivas, cómo calibráis este segmento del electorado? Es un poco complejo, digamos, porque entre esos muchos millones yo creo que hay tanto demócratas como republicanos. Hay muchos que finalmente terminan esperando que se cierren las fronteras para que no entren más hispanos y que no les vengan a sacar las comodidades y los logros que ellos han alcanzado. Porque de alguna manera hay muchos que han votado a Trump. Y entonces, bueno, eso también confunde un poco.
la participación quizá entre el grupo de los hispanos vaya a ser quizá más baja. De todas maneras, sí que se espera una alta participación, en estas legislativas. Por lo tanto, yo creo que me inclino a pensar que los hispanos deberían votar más a los demócratas, pero creo que es más lo que uno espera y no lo que necesariamente va a pasar. Sí, yo creo que los hispanos desde hace 20 años como mínimo siempre es uno de los anhelos o de los nichos electorales en los cuales el Partido Demócrata pues tiene una gran parte de su voto, porque sí que es verdad que hay un cierto porcentaje de votante hispano republicano, pero la mayoría suele ser demócrata, y va a ser uno de los colectivos minoritarios cuya participación va a ser clave a la hora de si hay una movilización fuerte, conseguir inclinar la balanza en favor de los demócratas, y si no se produce esa movilización, que realmente continuemos con el status quo. A nivel de los hispanos políticamente activos, por denominarlos de alguna manera, desde luego sí que están haciendo campaña fuerte en contra de Trump, debido a que muchas de las medidas que han venido consolidándose en estos 2 años de su mandato tienen mucho que ver con restricciones a la venida de más inmigrantes, y no solo eso, sino a medidas como de las que había hecho Obama, como la Deferred Action, que era el poder facilitar papeles a inmigrantes, a niños venidos con padres que habían venido de forma ilegal, etcétera. Ha venido poniendo coto a todas esas políticas de Obama, que eran guiños a ese voto hispano, y desde luego la intención de aquellos hispanos que son políticamente activos es que eso le pase factura a Trump, y están intentando movilizar ese voto para que así lo sea, pero realmente los números luego tendrán que acabar diciendo si esa movilización se ha producido para que se acabe produciendo esa inclinación de la balanza o no. Yo creo que los hispanos entran en esa categoría de que todo lo que sabemos de la política de Estados Unidos está equivocado, ¿no? Para empezar, creo que es un error hablar de los hispanos ya de entrada. O sea, etiquetar a todo este bloque de votantes como movidos por los mismos intereses o en plena sintonía unos con otros. Yo siempre cuento esta anécdota que me contaba un compañero en Washington, en la universidad. Él era hijo de mexicanos en Chicago. Decía que su abuela utilizaba esta metáfora tan gráfica. Los hispanos, dice, somos como cangrejos atrapados en un cubo. Siempre haremos todo lo posible para que ningún cangrejo salga afuera, ¿no? Sé que es un poco cínico, es un poco duro, pero yo creo que hay que empezar a distinguir, hacer muchas distinciones y a no etiquetar a todo el mundo en el mismo cubo. Y un problema de la altísima abstención del voto hispano es quizá que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata son incapaces de distinguir lo que importa o lo que no importa, lo que moviliza o lo que no moviliza a los hispanos. Bueno, de la campaña. En esta campaña ha habido muchos temas, Trump, por supuesto, la economía, inmigración, la guerra cultural, el comercio, ya los habéis ido apuntando en vuestras intervenciones. De todos estos temas que se está hablando todavía en estos días que queda, ¿cuál consideráis vosotros el más importante? ¿Cuál no se termina de entender o no se le presta suficiente atención y os parece que tiene más tracción de lo que parece? Bueno, yo creo que al tema que no se le presta demasiada atención, que los demócratas sí hablan de él, es el tema del cambio climático. Y creo que Trump lo ha borrado de la agenda, y creo que ese es un tema que es importante que Estados Unidos siga considerando los problemas del cambio climático, las consecuencias del cambio climático y lo que tiene que hacer Estados Unidos con el cambio climático. Hablamos porque hablamos de la inmigración, pero cuando hablamos de la inmigración hablamos básicamente para utilizarla como un arma para dar miedo. No estamos hablando de la inmigración, de las razones, de las causas, de las consecuencias, de por qué vienen, bueno.
estamos hablando básicamente para dar miedo. Cuando hablamos de la salud, yo creo que todo lo demás básicamente se utiliza para dar más miedo. Y creo que el tema que deberían seguir poniendo en la agenda es el cambio climático. Otro tema del cual casi todos tratan de evitar es el tema de Rusia, de la injerencia de Rusia, de las relaciones que existen, de las relaciones complejas que existen con Rusia, y básicamente de la injerencia de Rusia no solamente en la política norteamericana, sino en la política de otros países. Eso creo que también es algo que básicamente lo tratan de ignorar, ¿no? Y bueno, esos son los temas que yo creo que deberían ser bastante importantes. Y la otra cuestión, pero bueno, que Estados Unidos es parte de esta ola, que tiene que ver con las democracias iliberales, la exacerbación del nacionalismo y todas estas cuestiones que, bueno, que no se están hablando en Estados Unidos porque Estados Unidos lamentablemente es una de esas víctimas. Sí, desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo en que probablemente el tema olvidado sea el tema de energía, cambio climático, medio ambiente. También es verdad que es difícil movilizar a la gente diciéndole que en 2040 o 2050 va a subir X grados de la temperatura del planeta, porque no es la política del mañana, de cómo va a afectar eso a mi vida en el día de mañana. Pero sí que es verdad que yo creo que tendría que ser un tema que se pusiera más sobre la mesa y sobre el que se ven unas diferencias suficientemente grandes como para que la gente pudiera decidir su voto en esas coordenadas, y los temas que yo creo que sí que se están jugando sobre la mesa desde un punto de vista del Partido Demócrata. Yo creo que está utilizando mucho el tema el tema sanitario, el tema de la salud, de cómo Trump quiere recortar los derechos de los trabajadores, de los pensionistas, etcétera, en términos de coberturas sanitarias, y los republicanos lo que están haciendo es van a gloriarse de la situación económica, de la reforma fiscal, y utilizar la inmigración en términos de meter miedo a su votante base, para que se consiga también esa movilización que consiguió en 2016. Y para mí también otro tema importante sobre el que realmente tanto un partido como otro tendrían que definirse, que lo apuntábamos anteriormente, es el papel de Estados Unidos en el mundo. Es decir, en Estados Unidos todos sabemos que existe un sentimiento patriótico muy grande, creyéndose el ombligo del mundo y los salvadores de la cultura y del mundo occidental. Pero eso no es patriotismo, es nacionalismo. Bueno, patriotismo, nacionalismo, sí, lo podemos calificar así. Había un intelectual francés que decía, ¿cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo? Patriota es el que quiere que su país sea el mejor. El nacionalista es el que se cree que su país es el mejor. Sí, es buena definición. Es buena definición, y yo creo que sí que se inclina más, desde luego, por la experiencia de tratar con gente ahí. Desde luego se creen el mejor país del mundo, eso sin duda, pero no son capaces de dar una respuesta ante el nuevo orden mundial que nos estamos encontrando, economías pujantes como China, Rusia, definir exactamente qué valores son los que representa Estados Unidos y cómo quiere llevar ese supuesto liderazgo mundial dentro de la cultura occidental. Y también lo estamos viendo y lo vemos ahora con ciertas elecciones que también ha habido en Latinoamérica estos años, cuál va a ser su triangulación en la relación atlántica con Latinoamérica, con Europa, y frente a esas grandes potencias crecientes como China o Rusia. Para ir terminando y abrir el turno de preguntas, yo creo que me cuesta no abordar esto que tiene más que ver con House of Cards que con la política. Vamos a poner la carta del impeachment sobre la mesa. ¿Cómo veis este posible horizonte, esta posible exigencia de responsabilidades al presidente Trump? Como un sueño imposible de que suceda. Bueno, a ver, depende mucho del resultado de estas elecciones, ¿no? O sea, eso es fundamental, pero yo creo que para la democracia
no solamente en Estados Unidos, pero para la democracia como sistema de gobierno, y para Europa, para América Latina, para muchos que siguen luchando hoy por muchos derechos, creo que sería favorable realmente. O sea, yo creo que un presidente como Trump le hace daño a la democracia, y bueno, y es un riesgo muy grande cuando eso sucede en Estados Unidos. Desde mi punto de vista es verdad que el tema del impeachment es algo que se viene hablando casi desde el minuto 1 de que se produjeran los resultados en noviembre de 2016. Yo, sin entrar en la valoración de si es un sueño, anhelo, desde luego para mí, hoy por hoy, es un imposible. El término imposible sí que lo utilizo en el siguiente sentido, es decir, para que un impeachment sea fructífero necesitas una mayoría de la Cámara de Representantes que inicie el procedimiento y luego una mayoría de 2/3 en el Senado que realmente condene al presidente para que automáticamente tenga la obligación de dejar la Casa Blanca. Estábamos diciendo que en el Senado, más o menos lo que vienen a decir las encuestas es que seguro, prácticamente seguro, los demócratas se van a quedar al menos con 46, 47, 48 senadores y probablemente tendrán 50 o más de 50. Poniéndonos en un escenario de 50-50, tendría que pasar que 17 senadores republicanos votaran con los demócratas para sacar adelante un impeachment, algo que no se ha producido en los más de 2 siglos de historia de la democracia de Estados Unidos. Es decir, ningún presidente ha sido sacado de la Casa Blanca por impeachment. Se iniciaron solo dos procedimientos de impeachment en los cuales, con Andrew Johnson y con Bill Clinton, en el cual la Cámara de Representantes inició el impeachment, pero luego en ambos casos el Senado, al tener que conseguir esa mayoría de 2/3, acabó absolviendo a los presidentes y se acabaron quedando en la Casa Blanca, porque esa mayoría de 2/3 que te exige el Senado es muy difícil de conseguir, y en un escenario en el que el Partido Republicano probablemente obtenga la mayoría en el Senado, mantenga la mayoría en el Senado, es un escenario harto complicado, a no ser que de las investigaciones del Special Prosecutor Robert Mueller o de todo lo que en su labor investigadora controlando la Cámara de Representantes pueda sacar el Partido Demócrata, al final haya unas pruebas manifiestamente abrumadoras de que Trump conspiró en el marco de su campaña para injerencias rusas y hackear los ordenadores del Partido Demócrata, o algún tema así, o por un tema de sus declaraciones de la renta, algo extremadamente grave, y que realmente existieran indicios suficientes de que ha cometido un delito, porque el impeachment al final es un procedimiento judicial, de juicio no político, sino criminal, es decir, te tienen que acusar de un delito. No es un juicio político, no es una moción de censura, no estoy de acuerdo con tus políticas y por tanto te saco del gobierno, sino que tiene que estar acusado de un delito. Por tanto, tendría que ser que hubieran unas pruebas manifiestamente abrumadoras como para que los republicanos no pudieran taparse los ojos o taparse la nariz y votar en favor del impeachment en el Senado, que hoy por hoy con el juego de mayorías está bien complicado. Yo creo que Trump inspira demasiada confusión entre los deseos y la realidad. Lo que nos gustaría que ocurriera no necesariamente ocurre. Eso por un lado. Por otro, para mí lo bueno de Estados Unidos es que tiene más finales que una sinfonía de Mahler. Es decir, que la última palabra no está dicha. Si uno ve los debates, por ejemplo, en nuestro país, la política, somos como el hámster en la rueda, ¿no? Le estamos dando todos los días la vuelta, ¿no? Creo que si algo me admira de Estados Unidos es la fluidez. A veces es un país pendular. Entonces, yo no descartaría absolutamente ni que sí ni que no. Me quedaría un poco expectante.